directa. 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa. Ya se lo anunciábamos antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar sobre protección de riesgos, más bien gestión del riesgo y protección civil. Y por ello nos acompañan esta mañana aquí en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad el licenciado doctor Topete Tobar, director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Luis Carlos Durán, él es coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, don Héctor, sobre este diplomado en gestión de riesgos y protección civil. Sí, bien, este diplomado se gestó desde hace aproximadamente 2 años y medio. Tenemos trabajándolo porque creemos que sea un diplomado veraz, que sea un diplomado que llene las expectativas, sobre todo de los profesionales que participarán en ella. Estos profesionales principalmente estamos poniendo a nuestros responsables de las unidades internas de protección civil, tanto de centros universitarios como del sistema de educación media superior. Estamos invitando también las unidades municipales de todo el estado. Y bueno, esta es la primera edición, ya tenemos nosotros afortunadamente mucha convocatoria, nos han estado hablando para preguntar y hoy gracias a la voluntad del rector del Centro Universitario de Tonalá lo hacemos junto con ese centro universitario. ¿Y quiénes están convocados? ¿Quiénes pueden asistir a este diplomado? Están convocados sobre todo todos los profesionales que estén dedicados a la protección civil y gestión del riesgo. Esto es multidisciplinario, no solamente es de una sola profesión o carrera, sino que es de diversas. Puede lo mismo participar un biólogo que esté participando en fenómenos sanitarios, como aquel ingeniero que esté trabajando en todo lo que son fenómenos perturbadores. Es para todas las personas que estén involucradas. Cuéntenos, por favor, brevemente sobre los requisitos y las fechas en que se pueden inscribir. Sí, los requisitos los marca la propia Universidad de Guadalajara. Es prácticamente enviar un correo, vienen los correos por ahí si no me equivoco, diplomados Cutonalá, diplomados protección civil cutonalá.udg.mx y posteriormente entrevistarse con el coordinador del diplomado, el maestro Durant. Y sobre todo estamos pidiendo una experiencia de más de 10 años para homologar el lenguaje. Muchas de las ocasiones pues es mucho las ganas de poder cursar un diplomado de estas características, pero no se tiene el bagaje profesional precisamente para ya entrarle en esa área. Su certificado de bachillerato como buen diplomado, una carta de exposición de motivos y una entrevista con el coordinador del mismo. Luis Carlos Durán, si nos cuenta un poco qué especialidad y qué áreas son en las que alguien que pretende tener experiencia en protección civil debe atender y debe conocer. En la actualidad, el Centro Universitario de Tonalá es el primer centro multidisciplinario en el área metropolitana y atiende casi todas las ramas de la ciencia. Ahí nos hemos dado cuenta que actualmente ya no solamente una ciencia actúa sola, sino que interactuamos todas juntas. El centro universitario tiene carreras de pregrado y de posgrado muy actuales y la verdad de las cosas es que nosotros lo que queremos es participar junto con las carreras de innovación como es nanotecnología, gerontología, todo este tipo de carreras de nueva presentación. Incorporamos precisamente la protección civil porque sentimos también que el momento actual en México es muy importante. Los fenómenos perturbadores que antes teníamos ahora se han acentuado y han aparecido nuevos fenómenos perturbadores, sobre todo en el área social. Y bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, entre más densamente está poblada, mientras más vehículos hay, mientras más desarrollo urbano, vemos que empiezan a aumentar los riesgos, ¿no? Sí, todas las grandes concentraciones humanas van desarrollando riesgos diferentes. Yo pongo aquí en la mesa un riesgo que antes no teníamos, ¿no? Hoy podemos estar en medio de una balacera sin que nosotros hayamos participado de alguna forma, pues somos un ente que está ahí y está el riesgo, ¿no?
Estos riesgos antropogénicos son riesgos nuevos y también se presentan en las escuelas. El bullying va desarrollando cierta agresividad que también tenemos que prevenir y tenemos que ver. Otra de las grandes preocupaciones de la protección civil es llegar a tener una gestión y operatividad igual dentro de la Universidad de Guadalajara, que todos homogenicemos los protocolos, los desarrollos y podamos ir al frente y desarrollando pues nuevos protocolos para la misma universidad. Y esto obliga a actualizarse permanentemente, ¿no? Así es. Hoy tomamos la academia para precisamente empezar a trabajar y empezar a desarrollar una carrera profesionalizante para llegar a desarrollar todo este tipo de cosas. Y además, Héctor, la protección civil no es algo que sea solamente para profesionales que deciden dedicarse a esa área. Ahora prácticamente todos tendríamos que tener ciertos conocimientos por estos cambios de los que nos habla, pero también pues porque prácticamente en todos los espacios en que nos movemos, en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestras casas, se trata de conocimientos básicos, ¿no? Así es, de hecho, inclusive existe el Plan Familiar de Protección Civil, el qué hacer. Muchas de las ocasiones decimos, a mí no me va a pasar. Y bueno, pongo de ejemplo las explosiones del 22 de abril, que nunca iba a pensar el barrio de Analco que iba a sufrir ese sismo. A lo mejor si hubieran estado preparados de alguna manera para tener lista alguna salida de emergencia, el hubiera no existe, claro, pero pudieran haber actuado de manera diferente. Y es cierto también esto, hoy en día ya la protección civil queda como una asignatura dentro de lo que es la gestión del riesgo, hablando de vulnerabilidad, hablando de amenazas prácticamente y de situaciones bien específicas en las que nos debemos de englobar, y esas son las que estamos manifestando el día de hoy en este diplomado. Porque además, como bien lo explicaban, los fenómenos naturales, no solamente los fenómenos sociales, sino también los fenómenos naturales, son cada vez más violentos, más agresivos, y hoy es mucho más frecuente que nos encontremos en medio de una inundación en cuestión de segundos de nuestro vehículo o atrapados en algún puente. En fin, son situaciones que anteriormente no se vivían. Así es, y sobre todo el crecimiento desmedido de la zona metropolitana, que es una gran tostada de asfalto, que prácticamente, hablando de inundaciones, prácticamente evita que se filtre precisamente toda esa agua a lo que es el subsuelo, y obviamente pues busca la salida. Insisto, es una gran mole de concreto, y podemos nosotros ir circulando de López Mateos y Lapislázuli, y podemos llegar a lo que es 18 de marzo y la calzada de Independencia, y está el tormentón, y está la inundación, y no podemos pasar en este caso. Tenemos que tener también desde rutas, planes de contingencia, donde guardar nuestros papeles que podamos en ese momento llevar del automóvil, porque ha habido automóviles que han salido dañados, hablando específicamente de este fenómeno de inundaciones. Claro, y que también afecta a viviendas, por ¿no? Supuesto. Hablando de documentos que también es importante siempre tenerlos a salvo, ¿no? Así es, volviendo al inicio, desde la protección civil ahora sí somos todos. Y la protección civil debemos de aprenderla. Además de ser una cultura, es una asignatura, que todos los profesionales lo debemos adoptar, pero también que el público la conozca, los alcances y sobre todo la autoprotección hoy en día. Claro, en términos generales, si nos pueden decir cuáles son algunos de los temas que se estarán abordando durante este diplomado. Sí, sobre todo son temas actuales, por ejemplo, la salud pública, cómo trabajar la salud pública en casos de emergencia. Vamos a tener la operatividad de cómo manejar los recursos y todo lo que se genera cuando hay un desastre, cómo canalizarlo, cómo poderlo gestionar. Vamos a tener materias como vulcanología, vamos a tener como energía. El Centro Universitario de Tonalá se encarga muy importantemente del estudio de la energía, y muchos de los fenómenos perturbadores son producidos por energía. Vamos a tener también la cuestión psicológica, vamos a tener una parte importante de lo que son las normas que maneja la protección civil, y vamos a entrar también en aspectos un poco pedagógicos para generar una cultura de la prevención. Ahora es importante también trabajar
con los estudiantes desde el kinder hasta la escuela universitaria, hasta la universidad, para que, como bien decía el maestro, la protección civil somos todos y cada quien asuma la parte que tiene que asumir. En un riesgo, el trabajo comunitario es el más importante. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Les repetimos para los interesados, esto inicia el 21 de septiembre y tiene un costo, además, hay que decirlo también para los interesados. Es un costo de acuerdo a los aranceles de la Universidad de Guadalajara, pero bastante accesible. Y son 15 semanas de duración, las sesiones serán el viernes de las 3 de la tarde a las 8 de la noche y el sábado de 9 a 2. Así es. Ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias a ambos. Es el maestro Héctor Topete Tobar, director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, y también nos acompaña Luis Carlos Durán, él es coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil y Bomberos de este municipio. Hacemos una pausa, regresamos con más.